Ahí está. Vamos a grabar esta reunión que nos va a guiar un poco en esta tercera y última charla de la transgresión de lo sagrado, por lo menos por este año, ¿no? Porque hay muchos otros puntos de vista, disciplinas que debieran tocar este tema y que en estas 3 charlas no lo hemos hecho, como por ejemplo la filosofía de la religión, que sería como uno de los puntos más propios, ¿no? de esta temática. Veremos qué pasa el año que viene. Pero para este año vamos a culminar con esta respuesta más teológica que nos va a acompañar el padre Gerardo Sodin. Nos va a ir guiando. Él, les voy a presentar muy brevemente, aunque creo que todos ya lo conocen. Es sacerdote de la diócesis de San Isidro, es licenciado en teología por la Pontificia Universidad Católica Argentina en el año 92, licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico en el año 1996 y doctor en Teología Fundamental por la Pontificia Universidad Gregoriana en el 2009. Esperen que ahí pudo Marina, parece, conectarse. Continúo con la presentación. Actualmente es vicedecano de la Facultad de Teología de la misma Universidad Católica y director de la Maestría en Teología en la facultad. Enseña Teología Fundamental y Sagradas Escrituras, área sobre la que también tiene muchas publicaciones. Así que directamente vamos a ver si Marina pudo conectarse bien. Marina Gómez Prieto, delegada por Argentina de la Asociación Internacional de Estudios Médicos, Psicológicos y Religiosos, con quien estamos realizando este ciclo de charlas. Yo no me presenté, soy Pablo Guerrero, coordinador de pastoral de la Universidad Católica. A ver si Marina está por aquí, le damos el paso a ella. A ver si ha podido. La tengo que encontrar primero, porque somos unos cuantos. Marina, ¿estás por allí? Espérenme. Creo que no va a poder hablar porque está solo con una computadora PC. Bueno, entonces vamos a dejarlo al padre Gerardo. Muy bienvenido. Bienvenidos a todos. Y bueno, te dejo en tus manos esta charla. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a los que organizan y acompañan esta iniciativa. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Es una alegría poder compartir con ustedes algo de lo que uno, por decir así, hace, piensa, reza, celebra y aprende constantemente. Asumo dentro de la invitación la sabiduría compartida por los 2 que participaron y que acompañaron los encuentros anteriores. El padre Gustavo Boquín, que amplió de entrada, ofreció un abanico grande teológico de la temática de la transgresión de lo sagrado. 2 transgresores hacen historia, Dios transgrediendo hacia la humanidad y el hombre trascendiendo, transgrediendo hacia Dios, una perspectiva sumamente positiva y esperanzadora que abrió dimensiones de espiritualidad y de pastoral muy significativas a todos los que estuvieron. Y la vez anterior, el doctor Juan Manuel Rubio, que desde la perspectiva psicológica, más específicamente psicoanalítica, nos hizo una presentación rigurosa y amplia que quedó abierta, como corresponde desde una perspectiva científica, a la dimensión del enigma y a los lenguajes que permitirían una aproximación a esta radical y permanente ambigüedad de lo sacro, de lo sagrado, que nos convoca. Bien, simplemente como para tomar algún punto de actualidad mínimo del tema, mirando algunas básicas noticias de ayer y hoy en el diario, en algunos diarios. Ya no sé si la palabra diario existe, porque como las periodizaciones de las noticias van teniendo espacios, ahora es casi permanente esta afluencia, pero proclamaron o decretaron monumento histórico a la casa natal de Maradona, y la noticia
estaba titulada Así nace un templo. Ocurrió un episodio para muchos doloroso, con piedras en una plaza y una extraordinaria pensadora, gran testigo de una época muy dura, Nora Morandini, escribió una nota que se tituló Profanación. De modo que al mismo tiempo que sale un informe de la Iglesia de Francia sobre los abusos cometidos en la Iglesia Católica, se abrió el curso para exorcistas en Roma, con una demanda de público tan extraordinaria que mereció ser una nota de un diario en Argentina. Esto que parece eliminado está presente en formas reconfiguradas. Hoy comienza un congreso de 3 días dedicado a la teopoética del mal y de la salvación. Todavía lo sagrado y lo profano nos tocan, nos preocupan. Vamos teniendo que hacer algo con esto, porque como pregunta vuelve a hacerse problema. ¿Queda algo sagrado? ¿Se puede tocar algo en algún punto que a alguien le importe y que reaccione diciendo esto no se toca? ¿Hay algo que vaya más allá de lo que se puede negociar? En todos los órdenes de la vida social y personal hay límites, hay fusibles. Bueno, esto quedaría para una reflexión fenomenológica, hermenéutica y una aproximación interdisciplinar muy, muy profunda, que es, creo yo, una tarea urgente y necesaria. Tiene una historia tan larga como la humanidad misma. Y entonces tendríamos que, porque esto es lo que nos hace humanos o nos deshace como humanos. Somos desde la experiencia fundante de esta fontalidad, de este seno, de esta surgente que con distintos nombres intentamos no controlar, sino recibir, celebrar, compartir. Bien, respuesta teológica es un título absolutamente desbordante para lo que yo voy a intentar hacer con ustedes hoy. Lo que les voy a proponer es un pequeño ramillete de algunos textos que en la tradición judeocristiana han brotado del encuentro con lo sagrado transgresor, en el doble sentido que se nos ofreció desde el principio. Como esto sagrado, que en nuestra tradición es personal y relacional, a eso voy, ha transgredido su ámbito para invadir el nuestro, y cómo nos ha posibilitado, con temor y temblor, transgredir nuestro ámbito para entrar en el suyo, quitándonos las sandalias, porque pisamos terreno sagrado, invitados a esto. Lo voy a hacer con algunos textos de la Biblia hebrea y uno solo del Nuevo Testamento, dado la limitación del tiempo y dada la riqueza desbordante de estos textos. Así que voy a compartir pantalla. Yo la verdad que no me las llevo muy bien con la preparación de PowerPoints brillantes y coloridos, eso se los debo. Así que pues, voy a poner textos de una manera muy prosaica. Espero que se puedan leer esto. A ver, ustedes díganme si lo ven. ¿Lo ven suficientemente bien allí, lo que está en la pantalla? Podemos, bueno, entonces Sí, sí, bien, gracias. Entonces, comienzo. Esto está tomado del libro de Isaías, en el capítulo 6, y intenta comunicar lo que es para el profeta la experiencia fundante de toda su misión. De toda su misión. El año de la muerte del rey Osías, yo vi al Señor sentado en un trono elevado y excelso. Las orlas de su manto llenaban el templo. Unos serafines estaban de pie por encima de él. Cada uno tenía 6 alas.
Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y uno gritaba hacia el otro: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los fundamentos de los umbrales temblaron al clamor de su voz y la casa se llenó de humo. Yo dije: ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Uno de los serafines voló hacia mí, llevando en su mano una brasa que había tomado con unas tenazas de encima del altar. Él la hizo tocar mi boca y dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido borrada y tu pecado ha sido expiado. Yo oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Yo respondí: aquí estoy, envíame. Habitualmente interpretada correctamente como la narración de la vocación del profeta, el inicio de su misión, su ser enviado, el texto intenta comunicar una experiencia de plenitud en una simbólica cortesana. El templo es el palacio de un rey, de una majestuosidad, de una grandeza, de una solemnidad, de un poder terrible, terrible, verdaderamente terrible. Fíjense la construcción simbólica, ¿no? El Señor está en un trono altísimo, altísimo, y las orlas, los bordes del manto llenan todo el templo, porque el templo no lo contiene. El templo es como el escabel de su trono, y allí por encima su manto llena el templo. En la corte de este rey sentado están los más cercanos servidores, serafines, seres de fuego, como dragones, que por respeto ante él se cubren el rostro y sus partes pudendas, y con 2 se mantienen erguidos volando, mirándolo, sin poder mirarlo. Y entre ellos a coro gritan el trisagio: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. El Señor de los ejércitos, Señor es la palabra que ponemos para indicar el nombre impronunciable, el tetragrama sagrado. Los ejércitos son los astros, el Señor, el creador de los ejércitos. La tremenda grandeza de Dios está en el grito que lo diferencia de toda la creación, que es santo, santo, santo. Toda la tierra llena de su gloria, toda la tierra transformada en un espacio de plenitud divina, llena de la gloria de Dios. No el templo, toda la tierra, como una gran planicie sobre la cual se manifiesta la gloria de Dios. En eso tiembla no la tierra, sino el templo. Los umbrales del templo, al clamor de la voz de los serafines, hacen que todo tiemble y la casa se llena de humo, como la nube que al tiempo oculta y al tiempo hace presente como signo el umbral de la trascendencia. En esta experiencia terrible, majestuosa, el profeta experimenta su indignidad y se dice a sí mismo, como un lamento de muerte: ay es un lamento fúnebre. Esta experiencia me mata, ay de mí, estoy perdido, porque frente a la santidad, santo, 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 él experimenta la impureza, lo impuro. Soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Impuro es traidor, es pecador, impuro es infiel, incoherente. Y los labios, porque los labios serán el instrumento con el cual el profeta hará presente el mensaje de Dios, y el tejido que en la sociedad construyen las palabras en verdades y mentiras. El profeta encarna la impureza de su pueblo, que ante el 3 veces santo no puede subsistir. ¡Ay de mí! Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Es el choque tremendo
entre la santidad absoluta, majestuosa, insoportable de Dios y la pequeñez radical de lo humano que frente a eso se sabe perdido. En ese contexto, en esa confrontación, se produce la purificación. Uno de esos seres que pertenecen a la esfera divina, los serafines, va a hacer un gesto, toma una brasa del altar y la hace tocar los labios del profeta. Mira, esto ha tocado tus labios. Tu culpa ha sido borrada, tu pecado ha sido expiado. Culpa y pecado. Entramos en un orden más amplio que el del terror de la santidad primigenia hacia una dimensión más de culpa, de pecado. Volvemos a eso en un momento. El profeta tiene el labio quemado, así lo llaman uno de los grandes comentaristas de Isaías. Isaías es el profeta del labio quemado. Su labio quemado le recuerda toda su vida la santidad de Dios. Y desde allí, desde esa experiencia, ahora sí, purificado por el fuego divino, puede responder a la pregunta y a la invitación de Dios. ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Es un lindo. Aquí estoy. Hineni. Me presento. Aquí estoy. Envíame. Solo el Señor es santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ustedes han escuchado toda la etimología de raíces indoeuropeas del ámbito de la santidad. Faltaba el origen hebreo, obviamente. ¿Qué es este Kadosh? Quizás si alguno viene de esa tradición, habrá rezado el Kiddush varias veces o habrá escuchado hablar de la Kodesh, Mikra Kodesh, la Asamblea de Santidad. Las tres letras, Kof, Dalet, Shin, son las que aluden a lo más propio de Dios, que es su santidad, su ser santo. Solo Dios es santo, solo el Señor es santo. Su nombre es santo, canta María en el Magnificat. El nombre de Dios es santo. Santo es solo Dios. Y entonces lo santo se hace el santo. Él es santo. Y Él es alguien que tiene nombre, que ha revelado y a la vez ocultado, porque es un nombre que no se pronuncia para que no se manipule, para que no se convierta en idolatría, porque todo puede ser convertido en idolátrico, puesto en nuestras manos. Él, el santo, desde su santidad terrorífica y atrayente, como lo recordaba Rudolf Otto en su clásico libro, Lo Santo, inspirándose en buena medida para la tradición judía en textos como este del Antiguo Testamento, nos recuerda como una primera experiencia de santidad, una santidad tremenda, una santidad exclusiva, una santidad que nos hace sentir perdidos, como muertos, y desde la cual, si no nos es dada la purificación, no podemos sostenernos, no podemos sostenernos. No sé cómo venimos hasta acá. Venimos hasta acá, primer momento. Entonces es el fundamento experiencial del encuentro con el santo, esta majestuosa potencia que podría destruirnos y que sin embargo purifica para implicar en una misión, en un proyecto, en una transformación. Avanzo. Esta, a ver, no sé si, sí, estamos. Esta experiencia inicial, santo es el Señor, entra ahora, y es el paso siguiente, en la paradoja más radical, porque se va a manifestar en alianza, haciendo historia con su antítesis, que es la humanidad, específicamente Israel. Esto lo ha expresado en el Antiguo Testamento un profeta que sufrió por amor y para amar sufrió, y que aprendió del amor dolido y doliente cómo ama a Dios. Y por eso habló de Dios como nadie en la Biblia hebrea. El Papa Benedicto nos lo recordó en Deus Caritas Est. Oseas. Y Oseas
va a usar la palabra santo para hablar de Dios una sola vez en todo su libro. Y es este texto que tenemos aquí delante. O sea, va a releer desde la categoría del amor la historia de Dios con su pueblo. Es el primero que lo hace con una audacia extraordinaria, porque es un lenguaje que no era propio de su tradición, que usaban las religiones sacrales de los cananeos, y sin embargo él no tiene miedo, y usándolo, dice así: cuando Israel era un niño, habla Oseas, pero es Dios hablando a través de Oseas, porque cuando hay que hablar del amor, el profeta se corre en su propia voz y le da voz al yo divino. Entonces, a través del profeta habla Dios. No hace falta decir oráculo del Señor, oráculo del Señor. Hablando del amor y del dolor, los poetas y profetas de la Escritura dejan directamente escuchar a Dios. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Eso es el Éxodo, ¿no? El Éxodo no es una épica gloriosa militar, es un padre llamando a su hijo por amor de la esclavitud. Pero cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Ofrecían sacrificios a los Baales, quemaban incienso a los ídolos. Estamos en la tierra prometida, y otros quieren ocupar el lugar de Dios y atraen y seducen a su hijo, a su pueblo. Y yo le había enseñado a caminar a Efraín, lo tomaba por los brazos, pero ellos no reconocieron que yo los cuidaba. Yo los atraía con lazos humanos, con ataduras de amor. Era para ellos como los que alzan a una criatura contra sus mejillas. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Fíjense la ternura con la cual un Dios Padre materno enseña a su hijo a caminar, lo alza, se inclina, lo alimenta, lo llama, lo cuida, y el pueblo no lo reconoce. El hijo se va tras otros que le proponen otras cosas, y entonces avanza. Mi pueblo está aferrado a su apostasía. Se lo llama hacia lo alto, pero ni uno solo se levanta. Y los versículos que siguen, 8 y 9, que son una joya en la literatura hebrea, nos abren el corazón de Dios, que se pregunta a sí mismo. En su corazón se establece un conflicto, dentro del corazón de Dios. Tiene delante a su hijo amado rebelde, adolescente ingrato, que se fue y se va tras otros, que no reconoce la historia de amor que ha tenido desde niño, y entonces la tentación es acabar con esto. La ley de Israel permitía esto, pero Dios, el Dios de Israel, se pregunta: ¿cómo voy a abandonarte, Efraín? ¿Cómo voy a entregarte, Israel? ¿Cómo voy a tratarte como Admá o dejarte igual que Seboim? Eran dos ciudades pegadas a Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas junto con Sodoma y Gomorra. ¿Cómo voy a enojarme y destruirte? Y entonces dice: mi corazón se subleva contra mí, Dios contra Dios. Mi corazón se subleva contra mí, dice Dios, y se enciende toda mi ternura. Estamos asistiendo a la deliberación divina, ¿no? La ira que tendría que ir hacia el pueblo se enciende dentro del corazón de Dios. Mi corazón se subleva, se revela, es lo que hacen las ciudades enemigas, contra mí. Se enciende mi ternura, y entonces viene la decisión. Versículo 9. No daré libre curso al ardor de mi ira, no destruiré otra vez a Efraín, porque yo soy Dios, no un hombre. Soy el santo en medio de ti, y no vendré con furor. Soy Dios, no un hombre. ¿Qué diferencia Dios de un hombre? El modo de obrar. Dios es el que no viene con furor, y así muestra su santidad. El paradigma contrario es, por supuesto, los hombres actuamos la ira,
descargamos el furor y así reaccionamos con la violencia. Soy el santo en medio de ti, no separado de ti, en medio de ti. La santidad de Dios se instala, se ubica en medio de la pecaminosidad de un pueblo rebelde, ingrato, que no reconoce. Y esa que es amor, que es misericordia, se va a transformar en la marca, el inicio, lo más característico de la santidad del Dios de Israel, que, como decía Isaías, y tomó un versículo solo del capítulo 1, ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, raza de malhechores, hijos pervertidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel. Entre santo, que es solo Dios, e Israel, que es una raza de malhechores, hijos pervertidos, pueblo cargado de iniquidad, nación pecadora, queda claro. Las relaciones de alianza, yo soy de ustedes, santo de Israel. Kedosh Israel es una expresión que inventó Isaías. Él la inventó, él entendió cómo el Dios Santo pertenece, se pega, se alía con la pecaminosidad de su pueblo. Y desde allí el concepto y la experiencia de santidad va a tener que ver con esta alianza, con esta relación. El Santo de Israel, el Dios de Israel, es el que manifiesta su santidad precisamente en eso, pegando su nombre al nombre de su pueblo. Muy bien, venimos hasta acá, podemos dar un paso en un rato, ¿sí? Entonces, avanzo. La santidad que es de Dios, este Dios que hace alianza con su pueblo, debe ser expresada en la santidad del pueblo. Santo es solo Dios, pero como es el santo de Israel, Israel tendrá que ser santo como su Dios es santo. Y entonces la alianza se convierte en un código, en una ley, la ley de santidad. Ocupa el centro de la Torá, los capítulos 17 al 26 del libro del Levítico, el libro que marca específicamente lo puro y lo impuro, de donde leo 4 versículos centrales. Hablan estos términos, dice el Señor a Moisés, a toda la comunidad de Israel. Ustedes serán santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Y no estamos hablando de la santidad como perfección moral, sino como manifestación de lo que Dios es, o sea, amor, misericordia, perdón. Respetarán a su padre y a su madre y observarán mis sábados. Yo soy el Señor, su Dios. No se volverán hacia los ídolos, ni se fabricarán dioses de metal fundido. Yo soy el Señor, su Dios. ¿Se ve? El mandamiento, el precepto es del orden de la ética y del orden del culto. Es del orden de la relación con Dios y del orden de la relación con los demás. Juntos manifiestan la santidad. No serás vengativo con tus compatriotas, ni les guardarás rencor, y en medio de todas esas instrucciones negativas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La tradición judía, retomada por San Pablo y por Jesús, dicen que esta es la síntesis de toda la ley. Y es una ley de santidad. Amar al prójimo es hacer presente la santidad de Dios. Es ser miembro de un pueblo santo, de un pueblo consagrado, de un pueblo que ha experimentado la santidad de su Dios porque no lo destruyó con ira cuando lo hubiera merecido, porque no lo aniquiló, porque eso habría sido lo justo. Eso es el testimonio. Ley de santidad, código de santidad. Yo soy el Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santidad cultural, entonces,
que guardan los sacerdotes, que se fija en los sacrificios, santidad ética, santidad profética, que pide la justicia. ¿Qué quiere Dios? ¿Culto, sacrificios o justicia, derecho, amor? Las dos juntas expresan, según la ley de santidad, la santidad de Dios en la santidad de su pueblo. Esto lo canta la oración. ¿Tengo que terminar ya o no? ¿Avanzo? ¿Sí? ¿Avanzo? ¿Sí? ¿Un poquito de Avanza. tiempo? Sí, Bueno, sí, sí. entonces, les leo un salmo, uno de los salmos reales más característicos, que repite 3 veces Él es santo, para que veamos cómo se unen estos dos órdenes. Es el Salmo 99, o 98 según la numeración que tiene. El Señor reina, tiemblan los pueblos. Él tiene su trono sobre los querubines, la tierra vacila. No llego a ver ahí. Grande es el Señor en Sión, Él se alza sobre todas las naciones, alaben su nombre, grande y terrible, Él es santo. ¿Ven? Isaías, ¿no? Tú eres rey poderoso, pero aquí entramos en lo social, que ama la justicia. Tú has establecido lo que es recto. Tú ejerces sobre Jacob el derecho y la justicia. Glorifiquen al Señor, nuestro Dios, adórenlo sobre el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaban su nombre, clamaban al Señor y Él les respondía. Dios les hablaba desde la columna de nube. Ellos observaban sus mandamientos y los preceptos que les había dado. Señor nuestro Dios, tú les respondías. Tú eras para ellos un Dios indulgente, pero te vengabas de sus malas acciones. ¿No más? Glorifiquen al Señor nuestro Dios y adórenlo en su santa montaña. Santo es el Señor nuestro Dios. La Torá, la ley, Levítico, los profetas, Isaías, Oseas y los salmos, todos hablan de la santidad. La santidad del Dios santo, que tiene que vivir su pueblo santo, hijo, elegido en la justicia, en el derecho, atraviesa toda la experiencia del Israel bíblico. Ley, profetas, escritos, salmos, oración. En todos los géneros literarios, la experiencia es esta, una santidad originaria que tiene su manifestación en el ámbito del culto y tiene su reflejo imprescindible en el ámbito de las relaciones entre los miembros del pueblo. Esto se potencia, y sí, voy a detenerme un segundo aquí, en una experiencia, voy a contar una, la de Elías yendo al Horeb, al Sinaí. Está en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, creo que lo tienen allí delante, no voy a leerlo entero, voy a tomar solamente el momento culminante. Elías había tenido que devolverle al pueblo la experiencia auténtica de Dios, y porque el pueblo estaba con los Baales, y por eso es un sacrificio impresionante en el monte Carmelo, quizá lo recuerden, está en el capítulo anterior, el capítulo 18, y el pueblo finalmente reconoce a Dios, pero él tiene que vivir su propia experiencia de crisis, su crisis de fe, la del profeta, la del que devolvió la fe a los demás, tiene que hacer su propia crisis, y por eso tiene miedo. Y cuando vienen a amenazarlo de muerte, la reina, en realidad es la mujer del rey, Jezabel, de Ahab, viene a amenazarlo de muerte, Elías huye. Elías está en el Carmelo, atraviesa todo el país, va al sur, llega al borde del desierto, camina un día en el desierto, estamos abajo en el Negev, se va despojando de todo, deja a su criado, encuentra una pequeña retama, se pone a la sombra y dice, basta, quiero morirme, no doy más. No doy más. Se acabó para mí todo. No soy mejor que mis padres. Basta. Se terminó. No puede matarse, pero le pide a Dios morir. Quítame la vida, porque yo no valgo más que mi padre. El gran Elías, el campeón de la fe, Eliahu en hebreo, él, mi Dios, ese es el nombre. Él es Dios. I es mi, y Hu es él. Mi Dios, él, es el programa, es el nombre.
y ahora está que se quiere morir, no da más. Y se acuesta y queda dormido. Después los psicólogos me dicen si esto no es una depresión, pero bueno, viene un mensajero, no un ángel, un mensajero, no se sabe de qué, que lo toca, levántate, come. Él miró y vio que había en su cabecera una galleta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua, lo mínimo, pan y agua. Mínimo, mínimo, hay que sobrevivir. Levántate y come. Comió, bebió y se acostó de nuevo, bien deprimido, bien deprimido. Comió, bebió y se acostó de nuevo, no alcanza. Entonces el ángel del Señor, dice ahora el texto, volvió otra vez, lo tocó y le dijo, levántate, come porque te queda mucho por caminar, tenés mucho por delante. Y Elías se levantó, comió, bebió y fortalecido por ese alimento, se fue al Horeb, al Sinaí, regresión. A ver si volviendo a la experiencia original donde estuvo Moisés y se encontró con Dios, donde esta historia de amor y de pueblo empezó, podemos empezar de vuelta, tentación regresiva, repetir, volver al fuego del inicio, al amor del inicio, al fervor del inicio, a lo de antes, porque así no. Entonces entró en la gruta, la determinada, la de Moisés, ¿no? Caverna, diría Platón, como quieran, el símbolo es el mismo. Se encerró, no se expuso y pasó la noche. Gruta, noche, encierro. Entonces el Señor le dirigió la palabra, retándolo. ¿Qué haces aquí, Elías? Dios no le dijo que vuelva para atrás al Sinaí. Él decidió ir ahí. ¿Qué haces aquí? Y entonces el profeta se victimiza. Me consumo de celo por el Señor, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas abandonaron tu alianza, derribaron tus altares y mataron a tus profetas con la espada. He quedado yo solo y traman de quitarme la vida. En vez de anunciar a Dios a su pueblo, el profeta está acusando al pueblo de lo que le hacen, victimizado completamente. Mirá lo que me hacen, soy el único y me están queriendo matar. Me consumo de celo por el Señor y me quieren matar. Ante esta situación, dentro de la cueva, irrumpe la palabra de Dios. Y salí. No en la cueva. Desde afuera lo llama que sal. Sal y quédate en pie en la montaña delante del Señor. Estar en pie delante de significa estar disponible, estar dispuesto. Aquí estoy, envíame. Lo escuchamos en Isaías. El Señor le pide que se exponga, que salga y se exponga delante del Señor. Y en ese momento, dice el texto, el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor, pero en el viento el Señor no estaba. Pero después del viento un terremoto, pero en el terremoto el Señor no estaba. Después del terremoto se encendió un fuego, pero en el fuego el Señor no estaba. Los tres son símbolos clásicos de la teofanía: el viento que parte las piedras, el terremoto, el fuego. Los tres habían estado en el antiguo Sinaí. Con los tres el pueblo y Moisés habían sabido que el Señor estaba. Pero esa experiencia ya no sirve. Repetir los modos de la experiencia anterior ahora no sirven. La crisis actual de Elías pide otra experiencia de Dios. Y por eso él se tiene que dar cuenta de que donde parecía que tenía que estar, porque siempre estuvo, ahora no está. No está. En esos signos, en esas manifestaciones donde antes estaba, no está. Y eso no fue solo con Moisés. Elías también había corrido como el viento por el Espíritu. Elías había hecho bajar fuego del cielo para consumir el sacrificio. Él sabía de su experiencia personal los signos de la presencia de Dios, pero esa experiencia personal anterior tampoco ahora le dice que el Señor está. Ni la experiencia del pueblo con Moisés, ni la suya personal ahora le dicen que el Señor está.
Y entonces, de repente, después del fuego, se oyó el rumor de una brisa suave. Lamento la traducción, porque el texto no dice eso. Una brisa suave es un fenómeno climático, atmosférico que todos conocemos, es un fenómeno de este mundo. Hay brisa suave. Y a veces se interpreta esto como diciendo, no está en la violencia, está en lo suave. Entonces un Dios suave. Hay que buscar a Dios en la suavidad. Pero el texto no dice eso. Literalmente el texto hebreo dice, se oyó la voz de un silencio sutil. La voz de un silencio. Kol de mamá daka. La voz de un silencio es un oxímoron, una contradicción. El lenguaje para hablar de la experiencia es un lenguaje contradictorio. ¿Qué voz tiene un silencio? ¿Cómo se escucha un silencio? Un silencio no es un mutismo. Los silencios hablan, tienen voz, no palabra, pero tienen voz. Dicen. Hay que escuchar la voz de un silencio para, fíjense, el texto es extraordinario, porque no dice, allí estaba el Señor, para que no quede la menor duda de que la presencia de Dios no se puede identificar con ningún elemento, ni siquiera lingüístico, de lo que acá podemos decir. Pero cuando la oyó, Elías se cubrió el rostro, como los serafines de la corte divina, como Moisés en el Éxodo, porque nadie puede ver a Dios y seguir vivo. Se cubrió, salió, se quedó de pie, y entonces escucha la voz que le pregunta, ¿qué haces aquí? Él repite su queja y Dios le dice, basta, anda, volvé al trabajo, tenés trabajo que hacer, volvé a la misión. Lo envía. Esta experiencia mística, que no es repetir la experiencia originaria, sino estar abierto a una radical novedad, supone la negación no 3 veces, no el lenguaje negativo, y la contradicción de los términos, voz del silencio, y poner el cuerpo, ¿no? Poner el cuerpo. Bien, me parece que es suficiente hasta aquí. Quizá podamos en todo caso después hacer un pasaje al Nuevo Testamento si en el diálogo da, pero lo que yo quería era, y cierro, perdonen, era mostrar cómo se mantienen en la experiencia del Israel bíblico los niveles de la experiencia de lo sacro. La ambigüedad terrorífica originaria, ay de mí, la dimensión cultural que organiza la jerarquía para llegar a Dios con el sacrificio, la dimensión ética de la alianza, del pacto, de la palabra que organiza la vida social a partir de la justicia y del derecho, y fundamentalmente la experiencia íntima y mística de un Dios que cuando se lo busca donde se cree que está, no está, y cuando se lo reconoce donde está, no se puede decir de alguna manera esto que se ha comunicado. Bueno, me quedé con esto y tendríamos que dar el paso, pero preferiría que conversemos si hay algún eco, pregunta o pasaje para continuar. Bien. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Voy a habilitar que se puedan desmutar cada uno, pero les voy a pedir que para hacer la pregunta vayan a reacciones, donde dice levantar la mano, y ahí van a aparecer acá al ladito mío y yo les puedo ir dando la palabra para hacer los comentarios o las preguntas para el padre Gerardo. Queda habilitado entonces el diálogo. Quedaron todos Un silencio aterrorizados. sutil. Ay de Una voz, un nosotros, silencio ay de sutil. nosotros, el Señor de los ejércitos. Ay de nosotros. Bueno, a mí me queda algo de esto último resonando muy fuerte, ¿no? Porque también habías hablado de la idolatría
previamente, un pueblo idólatra, un pueblo que se queda con lo antiguo, ¿no? Un pueblo que se queda fijado, ¿no? Fijado a una antigua experiencia, ¿no? Como en alguna medida eso, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿no? Este Dios que pide más, ¿no? Porque en el fondo es como que nos pidiera salir un poco más, más allá incluso de nuestra propia experiencia. Digamos, en el fondo nos va pidiendo otro oxímoron, nos va como haciendo salir de aquello antiguo que fue bueno en su momento, ¿no? Porque fue una experiencia, lo de Elías o lo de cualquiera de los profetas, fue una vivencia real de Dios, pero que en el fondo no sirve más, aparentemente, para hoy, para el presente, para lo que viene. No sé, ahí me quedé como Está dándole un bien. poco vuelta. Sí, hay algo que me parece sumamente sano, humana y espiritualmente de la tradición bíblica, es aquella desde la cual hablo, ¿correcto? No desde una sistemática posterior, que evidentemente es indispensable, pero que en este momento no quiero compartir, me parece que no da en este contexto, es que los relatos de la Biblia no hacen ediciones actualizadas que eliminan los anteriores. Y la Biblia conserva la formulación antigua y pone luego la nueva. Basta pensar en las leyes. Hay 3 grandes códigos legales en el Pentateuco: el código de la alianza en el libro del Éxodo, la ley de santidad en el libro del Levítico y el código del Deuteronomio, que son de épocas y culturas diferentes. ¿Por qué no hacen una ley que elimina todas las anteriores y se quedan con una versión única? Porque tienen la idea de que algo de lo que antiguamente se experimentó todavía tiene un valor que no han podido profundizar. Entonces lo dejan, porque a otro le puede servir. A nivel narrativo, esto es lo que se llama la voz dominante y las voces menores o disidentes, que están haciéndole como contrapunto a la voz dominante. Por eso no hay una versión única. Hay distintas interpretaciones de los mismos acontecimientos que mantienen una riqueza y una pluralidad de sentido que ninguna generación agota ni siquiera escribiéndola. Entonces esto creo que el tema de la memoria, porque no se terminó de entender, y reescribir, pero no borrar y empezar de nuevo, sino reescribir, incompletando lo que ya estaba, es una constante de la tradición bíblica, se llama la relectura o reinterpretación, que es comprendo mejor a partir de lo que ahora vivo, lo que viví antes. Mientras lo vivía quizá no lo podía entender, pero ahora que me pasó esto, vuelvo y lo entiendo. Entonces lo cuento desde otro lugar. Esa es la experiencia de la Pascua. Cuando la Pascua llega, la cruz dice, esto es imposible, esto es insoportable. Cuando llega la resurrección se dice, era necesario. ¿Cómo que era necesario? Pero solo desde la resurrección se entiende, si es que se puede entender. Y además, maravillosamente, se entiende que no se podía entender. Perdonen el giro, pero esto es así. Se entiende que no se podía entender en ese momento. Entonces, la luz de la experiencia superadora se retroyecta sobre la experiencia anterior y se hace aprendizaje de vida para los que vienen después. No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria, y comenzando por Moisés y pasando por los profetas, les interpretó las escrituras. Entonces, creo que esta dialéctica entre lo antiguo y lo nuevo no es lo antiguo o lo nuevo, sino un traspasar, si quieren llamarlo transgredir, no importa, pero es una dinámica pascual, pascual, que tiene siempre 3 momentos: encarnar, morir y resucitar. No solo 2, no es binaria, es ternaria. Encarnar, asumir. Morir,
y luego ser resucitado. Eso es lo que hace el Espíritu, ¿no? Es la experiencia del Espíritu, en Jesús y en nosotros. Perdón, me abrí el tema, disculpen, pero creo que esto es el modo de comprender la dinámica histórica espiritual de Israel y por supuesto de Jesús, ¿no? Gracias, Gerardo. Hermana Ada tiene la mano levantada. Hola, padre, ¿cómo estás? Hola, hermana, ¿cómo estás? ¿Todo bien usted? ¿Tanto tiempo? Cuidando enfermos, como siempre. ¿Estás bien? Sí, Muy sí, bien. todo bien. Muy bien. Quería preguntarte en esto de compartir que estamos también en el sínodo, en la arquidiócesis, estas imagen de santidad que va haciendo el pueblo, ¿no? Esto, como decía, el monumento de la plaza, a veces las capillitas que tienen afuera en las puertas, o las imágenes que tienen, digamos, sus grutitas propias, y que se va haciendo de poco también un culto domiciliario, ¿no? No solo cultural, y que ahora con la pandemia también se fue como experimentando más fuertemente, ¿no? Y a veces ya ahora la gente quedó como que la misa, digamos, ya la veo por internet, digamos, ya es como que ya me vale, digamos, y no ya la parte celebrativa de ese encuentro o de esa experiencia mística con ese Dios que se da todos los días en la misa, ¿no? Sí, el tema es enorme porque una religión de encarnación que le han sacado el cuerpo es muy difícil que se sostenga. Y nos han sacado el cuerpo. Los cuerpos han desaparecido, no muertos, desaparecido. Y nuestros cuerpos se han reducido a una pantalla, a 2 dimensiones. Y el cuerpo social sufre. ¿Qué pasa con el cuerpo? Es decir, esto es esencial. La palabra y el cuerpo articulan la vida del espíritu, ¿no? Entonces, el cuerpo social tiene que encontrar las formas de poder procesar, de poder atravesar lo que vive, se tiene que dar cuenta. Y nosotros, a ver, nosotros tenemos más o menos unos 200 años de crítica literaria y estamos poco a poco empezando a aprender a leer textos. Pero leer cuerpos, no tenemos todavía mucho entrenamiento. Entonces, leer quiere decir interpretar, ¿no? Hay que escuchar los gemidos, hay que mirar las pupilas, pobres los sordos en la pandemia, ¿no? Porque encima aprendieron a leer los labios y nos pusieron tapabocas. Entonces, escuchar el cuerpo, leer el cuerpo personal y social es indispensable para reconocer el espíritu, porque el espíritu habla en el cuerpo. En el cuerpo. Y entonces aparecen los signos. Los signos son siempre relativos. El único santo absolutamente es Dios. Pero la humanidad necesitamos todos los signos que nos remitan y nos recuerden esa santidad. Entonces, un día cada 7 hay que parar de trabajar, porque si no todo es trabajo y comercio. Un espacio tiene que ser distinto para que acá, nos tratemos de otra manera y podamos hacer silencio y escuchar. Entonces, un tiempo sagrado, un espacio sagrado, un texto sagrado, una imagen, ¿no? No son Dios, pero pueden ayudar. Esta es la dinámica sacramental en sentido amplio. Somos seres simbólicos, somos seres sacramentales, ¿no? Cuando lo que está establecido no se experimenta así, empiezan a aparecer formas alternativas o traspuestas, pero esta significatividad es necesaria. Así que daría para mucho, mucho, mucho más, pero hay que preguntarse si los signos que hacemos significan y qué significan los signos que otros hacen. Y para eso tenemos que aprender a leer
tenemos que aprender a leer signos, no solo textos, ¿no? Cuerpos. Sí, perdón. José Amadeo tiene la mano levantada. Hola, Padre Gerardo, un Hola, gusto José. Hola, compartir José. este espacio contigo. Muy bien, gracias a Dios. Me alegra mucho verte. Gracias. Lo que me quedó resonando y te quería preguntar, Padre Gerardo, era, bueno, esta idea, entendí estos temas de por ahí, de no volver a las experiencias del pasado para no quedarse anclado tal vez en el pasado, ¿no? Y no poder avanzar. Pero mi pregunta es justamente cómo se relaciona con la idea de memorial, que está tan presente en el Antiguo Testamento, y el verbo mismo sahar, ¿no? Recordar, que continuamente no está, sobre todo el libro del Deuteronomio, ¿no? Pero que en muchas partes a los hijos de Israel se les recuerda, bueno, cómo se conecta con eso, sobre todo en nosotros, cuando en las distintas etapas de nuestra vida a veces nos desgastamos por la vida y tenemos que volver muchas veces a la experiencia fundante de nuestra fe para evangelizar y tal vez no quedarnos en el pasado, sino justamente recobrar esa experiencia fundante. Entonces, ¿cómo entra la idea de memorial ahí en esta? Gracias, José. La idea de memorial es fundamental, ¿no? Es fundamental. Lo que el Papa le gusta llamarlo el aspecto deuteronomístico de la fe, porque el Deuteronomio es el que insiste todo el tiempo, no te olvides, no te olvides, no te olvides, porque, pero no te olvides de qué. ¿Memoria de qué? La memoria es de la grandeza de Dios, no de lo que hicimos nosotros. Es decir, lo que el pueblo conmemora no son los acontecimientos, sino Dios presente en la historia. ¿Para qué tenés que acordarte? Para que sepas que Dios no te olvidó. Porque la memoria es la de Dios. La que importa es la memoria de Dios. No es que yo me acuerde de lo que hice, porque eso me puede hundir. Entonces bendito sea un buen olvido, como el de las culpas. Señor, si tienes en cuenta las culpas, ¿quién puede subsistir? Entonces yo de las culpas me olvido. Ustedes se acuerdan de las culpas obsesivamente y se hunden, pero yo no. La memoria es memoria de la grandeza de Dios, de la gracia de Dios, de la salvación de Dios. El memorial, piensen en la liturgia, no es lo que el pueblo hizo, es lo que Dios hizo. Lo que se celebra es la obra de Dios, y de eso se hace memoria. A ver, lo digo de manera espiritual sencilla. Uno puede escribir la lista de propios pecados, y una vez que se confiesa, la tiene que quemar. Porque lo que tiene que escribir es la alegría de saberse perdonado. Porque de eso mañana se puede olvidar. Porque la gracia no queda en la memoria, el pecado sí. Entonces la gracia atravesó la memoria y está en lugares recónditos sosteniendo una vida inquebrantable, pero hay que traer a la conciencia. Entonces, la memoria es memoria de las grandezas de Dios, es memoria de las maravillas de Dios, en la infidelidad, la desgracia, el exilio, que es la ocasión que nos hizo conocer la grandeza y la santidad de Dios, ¿no? Ese es el memorial. Dios está con nosotros, porque estuvo con nosotros. No sé si se entiende, pero me parece que la diferencia es muy importante a la hora de decir, ¿qué tengo que acordarme? ¿De quién me tengo que acordar? Y eso me da fuerza y alegría para seguir sosteniendo, o al menos soportando, una situación insoportable. Por supuesto que eso no alcanza. No alcanza. Es claro que no alcanza. Pero ayuda mucho. Ayuda mucho. Gracias, gracias José. Le damos la palabra a Raúl Rojas, que tiene también la mano levantada. Buenas tardes a todos. A mí me llamó poderosamente la atención esto de transgredir y el sal fuera de la cueva. Lo asocié directamente con Lázaro, ¿no? Lo mismo. Sí, exactamente, sí. Lo que estaba delante era Jesús. Sí. O sea, sal fuera y delante está Dios. Sí. Digo, en los tiempos de hoy, el sal fuera, lo sagrado, está en la periferia, donde Dios se manifiesta. Digo, tal vez el paradigma de lo sagrado, de la santidad, que muchas veces nosotros
como católicos lo metemos, lo enfrascamos dentro del sacrosantum ahí, ¿no? Es mío Dios. Digo, está en la periferia, ¿no? Yo pensaba, digo, muchas veces en mi historia, en mi vida, que uno se encierra, ¿no? Esto que hablaba recién de la psicología, ¿no? Meterme en la oscuridad, digo, está fuera Dios, en lo sagrado está fuera también. Digo, me parece que por ahí el Papa también nos invita a esto. No sé si me pueden aclarar un poquitito más el panorama, no sé. Sí, gracias Raúl. Sí, sí. Dos ecos a su vez, ¿no? Porque esto es eco. Voz directa no tenemos. Tenemos siempre ecos y resonancias, ¿no? Voz directa de Dios no tenemos. Entonces te hago una resonancia. Primera, que también dentro, es decir, hay una dimensión de interioridad y de intimidad que también se puede hacer deseo, búsqueda, impulso, se puede hacer gemido interior. Entonces, por supuesto, hay una voz que llama desde afuera, pero también hay un impulso que desde dentro me saca, ¿no? No me parece que solo sea atracción desde fuera. Creo que hay una cooperación misteriosa entre algo arcano que está en nosotros y que la voz desde fuera nos vuelve a encender de tal manera que saliendo hacia el otro, en el fondo me voy a encontrar con lo más íntimo de mí mismo. ¿Ves? O sea, se da esta plenitud al mismo tiempo, ¿no? Entonces es como dice, bueno, esta voz ya la conozco, suelo hacer, perdón, voy a poner una resonancia así más de chiquito, ¿no? Hay por ahí un video, supongo que lo habrán visto, yo lo suelo recomendar, de un bebito que nace sordo, ¿no? Y al poco tiempo de nacer le ponen implantes cocleares y el chico puede empezar a escuchar de golpe, ¿no? Entonces está filmado, es un videito muy cortito de 1 minuto, la reacción del chico cuando su mamá lo tiene y por primera vez enciende la batería y por primera vez escucha la voz de su mamá, ¿no? Entonces es una cosa extraordinaria, porque el chico se le conmueve el cuerpo, todo el cuerpo, y espontáneamente sonríe respondiendo, ¿no? Es una cosa realmente maravillosa, no la puedo describir porque hay que verla, ¿no? Pero por un lado la ternura con la cual la mamá le habla a su bebé, y espontáneamente, por supuesto que saben qué es lo primero que le dice, su nombre. Su nombre. Lo primero es el nombre. Y el bebito escucha eso y responde con el cuerpo, conmovido, sonríe o hace el gesto. Dice, ¿por qué? Porque reconoce, es la primera vez que la escuchó, pero esa voz lo hizo a él, porque resonó en el seno materno mientras se iba haciendo carne. Entonces, de alguna manera, esto hay como una preparación, si se quiere, para el salir, que cuando se escucha la voz, se dice, esta voz en el fondo, yo la conozco. Estaba preparado para esta voz y ahora que se da, sonrío porque sé quién es la que me llama y sé quién soy yo. Sé quién eres tú y sé quién soy yo. Y en esta consonancia entre evangelio y preparación evangélica, entre que me llaman y salgo, acontece la verdad, que es este vínculo, ¿no? A mí me gusta usarlo como metáfora, por supuesto, ¿no? Pero creo que es así, es así. Cuando escuchamos el llamado de lo de afuera y nos arriesgamos, puede acontecer que finalmente saliendo nos encontremos. Porque estamos volviendo a lo más originario, que es este ser desde otro. Ser desde otro y para otro, ¿no?
Así que sí, sí. Gracias. Bueno, tenemos 3 manos levantadas, vamos a darle lugar a estas 3 manos y no vamos a abusar tanto del padre Gerardo, No, ustedes, que en porque algún momento el tenemos calor terrible. que El calor culminar. terrible. Así Dale. que vamos con Alejandro primero, Mansur, Adriana Cid y luego Pedro Giudice. Buenas, padre. Hola. Mientras escuchaba los textos en el cual se mostraba una relación tan cercana entre lo sagrado y lo profano, y pensando también, bueno, en la presencia del Hijo en la humanidad, lo más sagrado en lo más profano, se me venía a la mente la pregunta de ¿en qué momento se separó tanto lo profano de lo sagrado? Tanto dentro de los ambientes eclesiásticos como en la sociedad. ¿En qué momento o histórico o en qué momento de pensamiento, o si hay algún momento, se puede hablar de una separación entre lo profano y lo sagrado? El tema es siempre habrá que buscar algún fenomenólogo que te diga, pero uno se define en relación con el otro, ¿no? Es decir, el hecho de, bueno, hace poco leí un estudio sobre esto importante, se ha estudiado muchísimo lo sagrado y no lo profano, en la historia de la investigación de la fenomenología de la religión. Todos los estudios son estudios de lo sagrado. El que divide fundamentalmente esto desde el punto de vista epistemológico es Durkheim, cuando empieza con la sociología, y él es el que pone esto, y después Otto lo exaspera con el tema de lo santo, con las dos dimensiones. Él es el que inventa la palabra numinoso, de numen, ¿no? Inventa la palabra numinoso, para decir lo sagrado, lo sacro, das Heilige, es tremens et fascinans, o sea, tremendo y fascinante, es atractivo. Entonces recupera una dimensión anterior a la división que está en la propia, vamos a decir así, matriz de lo sagrado como tal. O sea, lo sagrado postula lo profano al ponerse como radicalmente distinto. Se irrumpe. Entonces, al irrumpir, establece una ruptura, un quiebre, para decirlo de alguna manera, ¿no? Esto nos llevaría lejos, pero en la Ilustración entendió trabajar esto desde la clave de la razón, ¿no? Entonces hay todo un largo debate entre la filosofía y la teología acerca de qué hacemos con la religión y la razón. Ahora bien, eso ya desde muy temprano, muy poquitito al inicio de la Ilustración, fue contestado por el romanticismo. ¿Qué dijeron los románticos? Thomas Schleiermacher o Sturm und Drang. ¿Qué dijeron los románticos? No. La razón no tiene elementos para pensar auténticamente el misterio. Y la teología dialogó con la Ilustración hasta el cansancio y perdió fuego, y no pudo dialogar con el romanticismo, porque es irracional. Entonces, ¿qué categorías de una teología habría que recuperar para dialogar en serio con una herencia de la modernidad? Porque la modernidad no es solo el iluminismo, es también el romanticismo, es como otra voz dentro, ¿no? Y fíjate que la recuperación de lo dionisíaco, de lo misterioso, viene por el lado de los románticos, ¿no? Las imágenes de Dios, de la poesía romántica alemana, del arte, de la música, son de una turbulencia que toca mucho más lo humano que la religión dentro de los límites de la razón pura. Así que la herencia viene de antes, por supuesto, pero los últimos 2 siglos, o más de 2 siglos, son especialmente desgraciados en este punto. Hemos reducido la razón a la razón iluminista. Y esa razón iluminista es totalmente incapaz de aproximarse en su manifestarse a la realidad de lo sacro. Así que son algunas pinceladas. Esto tendría que desarrollarlo con muchísimo más rigor, pero me parece que es un desafío importante, ¿no? Muchas gracias. La simbólica del mal de Ricoeur tuvo que hacer todo el paso por
por los mitos y encontrar una hermenéutica nueva, porque evidentemente la razón iluminista ni siquiera el estructuralismo le alcanzó, ¿no? Pero bueno, nosotros... Adriana, tenés tu espacio. Te muteaste nuevamente, ahí está. Ahora no. Ahora sí. Bueno, gracias. Bueno, Gerardo, maravilloso, difícil ir espigando algo de toda la maravilla que nos regalaste esta tarde. Pero me impresionó muchísimo esta corrección a la traducción que hacías acerca de la brisa suave, y que vos nos hablabas del oxímoron, que era la voz del silencio sutil, que es muy diferente. ¿En qué medida, me pregunto, nosotros en este tiempo, en esta sociedad, damos cabida a escuchar la voz del silencio sutil, ¿no? O nos abismamos en palabras bastante vacías? Por un lado eso, y por otro lado, ya te digo, difícil rescatar todo. Incluso esto que estás comentando, cada cosa me sugiere algo más. Pero algo que también me resultó maravilloso fue esta continuidad que marcabas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque quizá burdamente tenemos la idea de pensar en el Dios severo del Antiguo Testamento. Y vos mostrabas toda esa amorosidad increíble y esa continuidad, ¿no? Que me pareció muy, no sé, muy sensible para rescatar para nosotros, para nuestra visión también de lo sagrado, ¿no? Gracias, Adriana. Adriana es una gran experta en cuestiones de romanticismo, literatura. Podría hablarnos horas de todo esto desde un lugar de belleza y de drama muy grande. Sí, son aspectos estos de la continuidad, también la discontinuidad, pero dado que tenemos un lastre histórico de cierta injusticia con el pueblo de la Primera Alianza y con su testimonio espiritual, cuando se da la ocasión, yo lo quiero rescatar, porque cuando Jesús dice, ¿qué tenemos que hacer?, le preguntan a Jesús, Jesús toma textos del Antiguo Testamento, lo que hay que hacer ya está escrito, hay que amar a Dios y hay que amar al prójimo. Y eso no lo inventa él, esto es del Antiguo Testamento, o sea, no hace falta una nueva ley. En todo caso, habrá que recibir un espíritu para poder llevar a plenitud aquello que quizá no se podía, pero desde el punto de vista de la experiencia de Dios, es el mismo Dios que va haciendo este camino. Por supuesto no lo desarrollo, pero Jesús va a consumar su obra siendo consumido. El celo por tu casa me devora, y lo sagrado es lo que a él lo quema finalmente. No en el fuego de un altar como la brasa de Isaías, sino en el espíritu de la cruz. Jesús ahí está ardiendo porque lo sagrado lo consume, porque él es asesinado en nombre de un sagrado que se había vuelto idolátrico. Porque lo matan en nombre de Dios, para cumplir la ley de Dios. Es terrible, terrible. Los romanos puede ser que sea como un criminal, pero acá el problema es que según una interpretación de la ley, Jesús muere como un maldito de Dios. Entonces, maldito es el impuro, ni siquiera merecería una tumba con su familia, no lo puede enterrar con su familia porque ritualmente está contaminado. Por eso no se podía ni enterrar a un crucificado, no se lo podía enterrar con la familia. Menos mal que encontró a alguien que tiene una tumba que era para él solo. Porque es una impureza total. Entonces, entrar en el horno de lo que consuma y consume, prepara otra forma de entender la santificación y la santidad.
que tiene que ver con el Espíritu, claramente, el Espíritu que hace santo, el Espíritu que santifica. Así que, le digo, uno no puede tocar lo sagrado así nomás, porque lo sagrado se venga. Y los guardianes de la sacralidad van a asegurarse de que eso no se toque. Y Jesús toca lo sagrado sin ningún problema. Toca a los leprosos, busca a los de la periferia, naturalmente, sana el sábado, porque para él todo es bueno. Y conoce el proyecto de Dios. De lo que son barreras para unos, para él son puentes. Y habilita algo que evidentemente es escandaloso. Eso se paga con la vida. Pero en vez de clamar justicia o venganza, Jesús dice, perdona a los padres. Y esto cambia todo. Esto cambia todo. Bueno. Nos queda Pedro, ¿Qué haces, Peter? conocido. ¿Qué haces, Peter? Bien, una preguntita nomás muy cortita, muy sencillita. Te quería preguntar esto de esta articulación entre la experiencia original y la apertura a la novedad, que también lo trabajaste mucho. Por ahí en el Papa Francisco y también como con esta proyección de la pospandemia y no sé, y de la iglesia, digamos, en camino, digo, ¿cómo se articula esto? Pensaba la experiencia original como más en la línea más conservadora, si querés llamarlo así, la apertura a la novedad como la experiencia, no sé, para llamarlo de otra manera, que sea más abierta, más progresista, ni idea, pero cómo se encuentra un equilibrio sano y por ahí en el Papa sí nos podés decir algo. Gracias. Mira lo que me decís. La verdad es que si lo supiéramos, no habría novedad. Porque nosotros todo lo que sabemos es viejo. Es ya sabido. En el momento que sabemos ya pasó. Todo. Lo nuevo no lo sabemos, si no, no sería nuevo. Por definición. Lo nuevo no tiene nombre, no tiene forma, porque nuestros nombres y nuestras formas dependen de lo viejo, es lo que conocimos, es lo que conocemos, es lo que nos ayuda a vivir, son nuestras seguridades. ¿Cómo es lo nuevo? No lo sé. Me lo tienen que mostrar y tendré que empezar a encontrar con qué compararlo. ¿Con qué lo comparo? ¿Se parece a tipo qué? No. ¿Cómo? Entonces, porque será un nuevo lenguaje, porque con el lenguaje viejo no se puede nombrar lo nuevo. La experiencia trae nuevo lenguaje, ¿no? Y serán nuevos ritos, nuevos textos, pero lo nuevo como tal, si es nuevo, no sabemos. No sabemos, solo sabemos lo pasado, lo viejo. Que por supuesto es indispensable, que nos sirve, porque no podemos vivir sin eso. Es la plataforma para salir, andar de tu cueva y ponerte delante del Señor. No tengo idea que el Señor pasa, qué sé yo. No lo sé. Isaías, que trabaja el tema, porque lo experimenta, le hace decir a Dios, y Dios le dice al pueblo, Dios, yo estoy haciendo algo nuevo, ¿no se dan cuenta? No nos damos cuenta. No nos damos cuenta, porque estamos mirando lo viejo, a ver cómo sostenerlo para que no se caiga, porque si se nos cae, tenemos la impresión de que nos quedamos sin nada. Y no podemos estar sin nada. Y entonces Dios te dice, anda al desierto sin nada, a pan y agua, como Elías. Anda al desierto, y deja, a ver qué pasa, exponete al despojo, a ver si se... Porque Dios no está atrás esperando que volvamos, Dios está adelante, viniendo. Dios es el que viene, no el que se quedó. Dios es futuro, no pasado. Nosotros lo fosilizamos, pero convertirse no es volver atrás, uno no vuelve en la vida. Bueno, quiere volver, pero no vuelve. Dios está adelante, el Evangelio es Dios viniendo, invitando, no a volver. No se vuelve. Volver es la tentación, la cebolla de Egipto. No, volver es Egipto, no. Eso no es convertirse. Convertirse es saltar en la confianza a un futuro que está en Dios y que no sé cómo es.
No sé. Y eso da un miedo terrible, ¿no? Hay que abrir las alas y que el viento te lleve. Soltar las anclas, ¿no? Así que no lo sé. Y creo que Francisco tampoco lo sabe, pero se arriesga. Dice, experimenten ustedes, reúnense, hablen, recen, compartan. ¿Y qué va a salir? No esperen que se lo diga yo, por eso no escriben psíquicas bajando línea, sino invitando al discernimiento. Júntense, hablen, discutan, recen, escuchen. ¿No? Muy bien, bueno. Queda una misión, ¿no? No sé, Marina, si estás pudiendo... Ah, está Marina. ¿Eh? Marina cumpleaños hoy, Así es. Marina. Bueno, ¿Quién un le...? regalo de cumpleaños tenía. Qué lindo, La verdad que felicitaciones. sí, qué regalo de cumpleaños el escucharte. Porque realmente uno se quedaría, no sé, señor, hacemos alguna carpa y nos quedamos, ¿no? Y bueno, eso es lo que estoy disfrutando de tu parte de tu charla, porque la otra parte por cuestiones técnicas no la pude pescar. Pero bueno, sé que trajiste unas filminas que se pueden rescatar y que, bueno, uno lo puede rehacer en parte lo que nos dijiste. Yo lo que pensaba era 2 imágenes, porque yo como mujer pienso en imagen. Utilizo mi cerebro derecho. Entonces, pensaba en una imagen de una flecha que sube y baja. Es decir, al subir nos llevas hacia lo trascendente y haces todo un análisis muy meticuloso, muy finito, mezclándolo con algunas connotaciones psicológicas. Y de allí vas a lo profundo, es decir, baja la flecha y ahí nos tirás directamente ante Dios. Y decís, arréglense. Cada uno es la tarea de ustedes. No me pregunten a mí qué hago. Eso es lo que yo entendí. Y yo a veces esto lo sintetizo en otra imagen, que es aprender a hacer la plancha en Dios. Que para mí sintetiza bueno, alargarse a la providencia y que sea lo que Dios quiera. No hacer nada, sino estar en continuo camino y en continuo hacer. Pero bueno, te quería agradecer todo este tiempo que nos diste, lo mismo a Gustavo Boquín, a Manuel Rubio. Realmente fue un lujo escucharlos. Por eso te agradezco y les agradezco a todos y todos los presentes. Veo que la mayor cantidad de público que preguntó es de teología. Ahora nos queda a nosotros bajar hacia lo psicológico toda esta riqueza que nos estuviste brindando. Bueno, yo les agradezco a todos, a los ponentes y a los oyentes este curso y esperamos poder contar con ustedes el año próximo para seguir ahondando y profundizando en todo esto. Y les agradezco una oración, como dice el Papa, justamente porque hoy es mi cumpleaños. Gracias, Gerardo. Gracias, Marina. Gracias. Bueno, gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias, Marina. Gracias a todos ustedes que han estado aquí. Les dejo ahí en el... No te escuchamos, Pablo. Acá estoy. Te silenciaste, no te muteaste, por favor. No cedamos al imperio todo el lenguaje. Te silenciaste, no te muteaste. Bien.
Les dejé ahí un YouTube, un link. Esa es una de las charlas, la primera, pero después cuando ustedes ingresan ahí, en el mismo canal está la segunda y va a estar próximamente la que acabamos de grabar y que ahora voy a detener.